Y de nuevo, muchas gracias por tomar el tiempo y hacer el trabajo en grupo. Interesante los puntos de vista. Si no escribí alguna sugerencia es porque está muy bien la perspectiva y eso es lo que buscamos con este curso, que cada uno de ustedes puedan analizar la circunstancia, evaluarla y además de esto, pues poder aplicarla con la Biblia, aplicarla con la ley y el Evangelio, que realmente es lo que necesitamos aplicar como consejeros. Recuerden que este curso tiene el objetivo de ayudarles a ustedes a formar el carácter que necesita un consejero para poder ayudar a otros en los momentos que necesitan dar consuelo, ser empáticos, ser evangélicos y todas estas cosas que son tan importantes para nosotros. Y antes de empezar a ver el trabajo en grupo, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias infinitas por este día que tú nos has dado. Gracias porque ha sido tu voluntad que lleguemos hasta la noche y nos has proveído lo que necesitamos para vivir, el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales y que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Pero también te damos gracias por lo más importante en nuestras vidas, que es el perdón de nuestros pecados, que es la verdadera paz que tú nos has dado en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a estos mis hermanos. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales, aquellos que tal vez no tienen empleo, aquellos que tal vez tienen familiares enfermos, aquellos que tal vez tengan algunas circunstancias en sus casas, en su matrimonio o con sus hijos. Ayúdales, Señor, fortalécelos y que cada día cada uno de nosotros estemos viendo la obra de Cristo. Oramos también por los hermanos que no han podido conectarse para que les animes y que puedan estar con nosotros, alimentando el alma, aprendiendo juntos de la palabra de Dios y que cada día sigamos fortalecidos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Zoilo, ¿cómo estás? Muy buena noche, hermano pastor, que Dios me lo bendiga y también Muy a todos buena mis noche. hermanos y hermanos en la fe, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Muy bien. Y también se está conectando Lisbeth. Todavía no ha tenido su audio. Lisbeth, buenas noches. Excelente. Vamos a ir a la primera pregunta del trabajo en grupo y otra vez reitero el agradecimiento y la gloria para Dios y el trabajo que ustedes han hecho, porque realmente es lo que necesitamos, que vamos desarrollando ese don de la consejería, también ir desarrollando ese don de aprender a trabajar juntos, porque hay momentos que son muy difíciles y realmente no sabemos qué hacer. Y por eso necesitamos otros hermanos, consejeros, que nos den ideas bíblicas para poder tratar algunos problemas. Y esta primera pregunta, aunque no lo crean, es una situación de la vida real. Esto yo lo escuché de un pastor luterano confesional, cuando era pastor luterano confesional, él ya no lo es. Pero parte de esto es que su pensamiento tenía que ver mucho con esto, porque cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en las reuniones de pastores a veces, estamos compartiendo algunas circunstancias que necesitamos consejerías. Y él siempre afirmaba esto, es que su iglesia tiene muchos problemas y en mi iglesia no hay ningún problema. Y esto era muy delicado y ese pensamiento es muy delicado. ¿Por qué? Y otra vez, sus apreciaciones que escribieron están muy buenas, están muy bien. Ese punto que ustedes plasmaron
y lo que vamos a hacer esta noche es para que ustedes puedan complementar. Pues lo primero, este es un pastor que tiene problemas con la predicación de la ley y el evangelio. Mis hermanos, ese tema, la ley y el evangelio, es de suma importancia para nosotros. Ustedes en Academia Cristo empezaron a escuchar de esta doctrina, pero aquí en el seminario es una doctrina que vamos a evaluar mucho, que vamos a trabajar mucho, porque ustedes siempre que estén hablando, estén aconsejando, escribiendo un devocional, un sermón, escribiendo un párrafo del tema que sea, es lo que más se va a ver, la ley y el evangelio, porque eso es lo que aprendemos como luteranos confesionales y no solamente como esto de ser luteranos confesionales, sino que es la manera en la cual vemos que la Biblia está escrita. Todos hablaron la ley y el evangelio, predicaron la ley y el evangelio y inspirados por Dios lo pudieron hacer. Y nosotros no va a ser la excepción. Y acá, muy interesante cuando estamos viendo este punto de que le falta conocer la ley, el evangelio, la predicación de la ley y el evangelio, pues recordemos qué es lo que también la Biblia nos enseña. Por favor, Lester, buscas Marcos 2:16, por favor. Ok, ya estamos en ello. Marcos 2:16. Dice así. Y los escribas y los fariseos, viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come ¿Qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Regálame un segundo. ¿Podemos colocar los micrófonos en mudo, por favor? Gracias. De nuevo, Lester, por favor. Ok, leemos la palabra de Dios, Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Muy bien. Al oír esto, sí, está bien ahí. Sí. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, aprendemos con esto de que los escribas y los fariseos tenían este mismo problema. Ellos se sentían mucho mejor que los demás y los pecadores eran una clase inferior. Y eso pasa con un pastor que cree y da gracias porque en su congregación no hay problemas. Pues tiene que tener cuidado, porque tal vez ese pastor está fallando en ese tema de la ley y el evangelio. No lo está considerando, no lo está escuchando. Y eso también marca otra circunstancia. A veces hay migración de las iglesias, es decir, la gente se va por muchos motivos, pero realmente en el tiempo que yo llevo en la iglesia, la gente se ha ido más por problemas personales o por impenitencia que por falsa doctrina. Yo nunca he escuchado ni en Colombia ni en las partes que yo conozco donde hay hermanos hablando de otros países, que alguien se vaya y diga que tenemos falsa doctrina. Porque alguna vez sí hemos escuchado esto, pero de algunos estudiantes de Academia Cristo que, bueno, no han podido entender que la doctrina bíblica, y eso es entendible. Pero de parte de los miembros de nuestras iglesias nunca se ha escuchado eso. Entonces, ¿en nuestras iglesias hay problemas? Sí, hay problemas. Hay problemas en los matrimonios, hay problemas con los hijos, hay problemas con los mismos hermanos en la fe, hay problemas de empleo, hay problemas económicos. Y eso es algo que hay que distinguir muy bien. También es muy triste esto, cuando el pastor tenga este pensamiento, posiblemente es el diablo quien está dirigiendo esta congregación, y eso es una frase muy fuerte. Y por favor, Diosnel, puedes buscar en la Biblia
el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Sí, pastor. Juan 8, 44, ¿verdad, pastor? Así es. Voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vosotros de vuestro padre, el diablo, sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. Entonces, pensemos en esta congregación de Corinto. Ellos estaban envanecidos porque había este joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Pero, ¿por qué estaban envanecidos? Pues lamentablemente porque el diablo los tenía cautivados, los cegó, les dio esta mentira. ¿Cuál mentira? Y como les expliqué en la clase pasada, posiblemente ellos recordaron cómo Jesús perdonó a la mujer adúltera y ellos suponieron o tuvieron esa suposición de que, bueno, aquí también va a haber perdón. Entonces, muchas veces el diablo oscurece al líder, al pastor y a la congregación con el pecado. Y vemos que permite esto, estas circunstancias. Es muy triste escuchar historias de cómo nosotros, como iglesia visible, y ahí nos tenemos que meter todos, hemos sido malos ejemplos en nuestras congregaciones. Hemos permitido muchas veces de que haya un problema y no hemos querido tocarlo. Y a veces podemos escuchar de personas o hermanos en la fe que dicen que cierta circunstancia no es pecado y se aplica este versículo bíblico. ¿Qué es el diablo? Es un homicida. Él nunca habla la verdad. Y en este caso, cuando permitimos de que no veamos el pecado en la congregación o que no nos queremos meter en la vida de nadie, pues estamos siendo homicidas porque esa persona va a ir al infierno. Pues hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la iglesia? Es un hospital de pecadores. Todos tenemos problemas, dificultades y cada día pues necesitamos escuchar de la palabra. Entonces, cuando un pastor diga que en su iglesia no hay problemas, pues es lo más posible. El diablo los tiene controlados con tanto pecado, con tanta mentira, que ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Por eso, aquí es muy aplicativo lo que estudiamos con el curso de legalismo. Entonces, cuando un pastor habla de esta manera, podemos ver que esa doctrina del legalismo está produciendo ¿qué? Fariseos. ¿Y esto qué quiere decir? De que ocultan el pecado. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente nuestra carne pecaminosa le gusta ser farisea, le gusta sentirse mejor que los demás. Tenemos que tener cuidado con eso porque muchas veces nos damos cuenta que un hermano en la iglesia tiene un problema y nosotros decimos, a mí eso nunca me va a pasar o eso nunca me ha pasado. Cuidado con eso. Recuerden lo que dice la Biblia, el que se sienta firme, cuidado, que no caiga. Por eso también es importante que sepamos que la iglesia no es un museo de santos. Y es lo que pasa también como el resultado de una predicación legalistas. Ustedes se han encontrado personas o se van a empezar a encontrar personas cuando estén predicando que no quieren saber nada de la iglesia. ¿Y por qué? Porque ellos tuvieron una experiencia negativa en otra iglesia donde les exigían que tenían que vivir de una manera. Entonces ellos mejor no siguen en la iglesia porque se creen tan pecadores, tan bajos, que no quieren darse o no quieren mostrarse a otros. Entonces lo que hacen es mejor
no reunirse, no congregarse. Y eso mata la fe. Y uno escucha muchas cosas de historias que son muy tristes, porque los mismos predicadores desde el púlpito ponen la medida. ¿Y cuál medida ponen los mismos predicadores desde el púlpito? La medida de que sean santos como yo. Yo ya no adultero, yo no miento, yo no robo, yo no hago esto. Y la gente que lo está escuchando lo va a tomar como una medida. Entonces necesitamos cuidarnos de esto. La iglesia no es un museo de santos. Y no podemos olvidar de que Él nos llama santos, o hablando de Dios, nos llama santos es por los méritos de Cristo. Por eso, recuerden cómo Pablo escribe a los corintios, a los santificados, a los que son santos, a aquellos que invocan el nombre de Dios. También aquí vemos un problema de que el centro de la iglesia no es Cristo, sino el hombre. A veces uno escucha unos podcasts, y recuerde que los podcasts son personas que graban audios de algún tema en especial. Y dentro de esos audios que uno a veces escucha, estaba escuchando uno el sábado pasado, el cual hablaba acerca de que la iglesia ya no es cristocéntrica. Y me llamó la atención escuchar eso, la iglesia no es cristocéntrica. Y dice porque el hombre no vive el amor de Cristo. Pero en resumidas cuentas, según lo que estas personas estaban diciendo, es que la iglesia no es cristocéntrica porque el hombre no hace lo que Cristo hizo, no imitó lo que Cristo hizo. Entonces aquí vemos un problema doctrinal muy grande. Claro que, perdón, claro que el Señor nos enseña cómo vamos a vivir y vamos a usar la ley como guía. Pero recuerden que Jesús vivió de esa manera como nuestro sustituto. Y esa es una gran diferencia entre la doctrina bíblica, la que creemos y profesamos, con otras doctrinas. ¿Cuál es esa doctrina que nos diferencia grandemente? Que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, hablamos de la doble sustitución de Cristo. Ellos leen de Cristo y quieren ser obedientes igual de Cristo, pero no lo van a poder hacer. Estoy preparando el sermón para este domingo y dice nuestro Señor Jesucristo, amen a sus enemigos. Y bueno, pues si yo les pregunto a ustedes si han amado a sus enemigos, pues yo soy el primero que voy a levantar la mano que yo no he amado a los enemigos. A veces hemos tenido problemas con este tema. ¿Quién sí amó a sus enemigos perfectamente por nosotros? Cristo. Él sí lo hizo. Recuerden cuando Él estuvo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos cómo siempre el mensaje está concentrado en Cristo y no en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. Y también es un punto muy triste este pensamiento, y es que muestra que este pastor no conoce las escrituras. Y a veces uno escucha cuando está visitando hermanos en la fe que dicen que no van a la iglesia porque en la iglesia no hay buen testimonio. Y cuando ustedes escuchen eso, pues vayan a los ejemplos bíblicos. ¿Quién era Moisés? A ver, ayúdenme. ¿Quién era Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Moisés era un hombre santo, sí o no? ¿Qué hizo Moisés? Benjamín. Pecador. ¿Y cómo pecó? Un padre. ¿Cómo pecó Sí, Moisés? hermano, verdad. Sí, no le escuchamos bien, Benjamín. Como se escucha como extraño. Muy bien. ¿Alguien Pastor. más? Sí, Eduardo. ¿Cómo pecó Moisés? Moisés, inclusive llegó a asesinar un soldado egipcio. Y qué lástima, Estaba Eduardo. No sé, maltratando.
No sé qué Yo. pasa con el internet, ¿puedes otra vez? O no sé si seré yo. Sí, ¿me escucha, pastor? Ahí lo escuchamos. Sí, escucho muy oscilante. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Me escucha? Ya, pastor. Bueno, primero Moisés empezó y fue asesinado un soldado egipcio que maltrataba a un hebreo, por eso se escapó al desierto. Muy bien, muy bien. Durante esa trayectoria, Y qué lástima. Y parece que tiene problemas de internet. Sergio, No, aprovecho de saludar y dar las buenas noches. Y aquí al hermano Benjamín me estoy tomando una la taza de café. palabra corazón. Perdón, pastor. qué pena que no escuchamos bien a Eduardo. Muy bien, Sergio, ya sí lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Moisés, aparte de matar a un soldado de la casa de Faraón, también pecó contra el Señor al golpear la roca y darle agua a su pueblo, pero aún así nuestro Señor lo perdonó y le mostró misericordia. Así es. Y el punto es ese, de que cuando veamos eso, mostremos los pecados de los que están en la Biblia, los apóstoles. El apóstol Juan, que habla tanto del amor, ámense unos a otros, escribió inspirado por Dios, él fue testigo cuando escuchó de Jesús, escribió: de tal manera amó Dios al mundo. Habla en sus cartas mucho del amor y la verdad. ¿Qué pecado vemos en Juan, el apóstol Juan, que la Biblia muestra? ¿Quién desea participar? ¿Qué pecado la Biblia muestra del apóstol Juan? Muy bien, recuerden, un día Jesús estaba pasando por Samaria, no los iban a dejar pasar, y que dijo Juan, se acordó del profeta Elías, que caiga fuego y desaparezca los samaritanos, era vengativo. Y se acuerdan cuando con su madre, que cuando Jesús estuviera en su reino, pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vemos de que hay que conocer bien las escrituras para mostrar de que aún en los apóstoles había pecado. Sergio. Una de las cosas que el apóstol Juan da a entender de que al no confesar nuestros pecados no iríamos directo al infierno. Pero el apóstol Juan dice todo lo contrario, que, que nadie puede decir no tengo pecado. Muy bien. Entonces, eso es una verdad que el apóstol Juan se las recalcó muchas veces, que todos tenemos pecados, pero todos somos perdonados si nos arrepentimos de corazón. Así es. Y ese versículo que vamos a leer, continuamos hacia abajo. Zoilo, por favor. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Sí, ¿qué nos dice? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Muy bien. ¿Qué es el énfasis que quiero mostrar en este versículo? Nosotros vamos a dar cuenta de las almas que se pierden. Por eso es una responsabilidad espiritual grande lo que ustedes y yo hacemos. Por eso es muy importante estudiar la Biblia, las Escrituras, porque si se pierde un alma por un mal consejo, por impaciencia, si se pierde
un alma porque no supimos aplicar bien la ley y el evangelio, si se pierde un alma porque no usamos bien las escrituras, es ahí donde vamos a dar cuenta. Por eso es muy importante, mis hermanos, dedicar bien a conocer la Biblia, a tratar de cada día ir apreciando más. Pero esto es para animarlos, de que espero de que no solamente hayan hecho los cursos de Academia Cristo y lo que vaya a hacer en el seminario, sino que su vida diaria estén estudiando la Biblia, cada día estar estudiando la Biblia. Es muy importante esto. Cuando Felipe estaba con el etíope y Felipe hizo la pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Es muy importante que nosotros entendamos lo que leamos. ¿Por qué? Porque como consejeros necesitamos llevar la gente a Jesús, a la Biblia, y no a nosotros. Porque a veces caemos en el error de empezar a hablar de nosotros. Y no es necesario hablar de nosotros. Hablemos mejor de los ejemplos bíblicos. ¿Preguntas, comentarios? Benjamín había levantado la mano. Gracias, hermano Henry. ¿Cómo me escucha? Dale a ver cómo escuchamos, dale. Amén. Bueno, un comentario muy importante es que tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios se ve de una manera que Él nos muestra el pecado y en su deseo amoroso eso es lo que Él quiere es que nos arrepintamos. Entonces me encantaría leer Joel 2:13, Joel capítulo 2, versículo 13, palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romped vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, nos dice Pablo, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Para ser más claro, la palabra de Dios ahí uno no tiene absolutamente nada que agregar. Simplemente lo que decía usted, hermano, es estudiarla. ¿Por qué? Porque la disciplina la da es la palabra de Dios, no nosotros. No depende de nosotros, sino de Cristo por medio de lo que es el Espíritu Santo. Sergio, gracias, Benjamín. Sergio. Y una de las cosas que dejó bastante claro el apóstol Juan, lo encontramos en Primera de Juan, en su capítulo 4 y en su versículo 8, cuando dice que sobre todo, ámense muchos unos a otros, porque el amor borra una multitud de pecados. Aquí nuevamente nos está dando el énfasis, que tenemos que amar a nuestro pecador y a nuestros hermanos, y amar la imperfección de nuestros hermanos, porque si empezamos a ver la imperfección de nuestros hermanos, no nos vamos a poder amar, y vamos a ver siempre las tachas, el vaso medio lleno, y no es la idea, es amar a nuestros hermanos como son, porque nosotros somos pecadores, y de la misma manera, amar a nuestros hermanos. Muy bien, excelente. Entonces, otra vez, ¿qué hay en la iglesia? Pues ya hemos visto, la iglesia es un hospital de pecadores y como estamos aprendiendo, no vamos a dejarnos llevar de esto ni a envanecernos nosotros. Yo tengo a mi gente, así como los políticos, yo tengo a mi gente bajo control, aquí nada pasa. Es la mentira más grande. Para eso Dios nos ha puesto, para ayudarnos unos a otros. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Bueno, vamos a explicar esos dos conceptos, la libertad cristiana y el pecado, usando ejemplos, ¿cierto? Es muy importante entender esto. Y esto basado en 1 Corintios 6:12, donde San Pablo, inspirado por Dios, dijo, pues todo me es permitido, mas no todo me conviene, todo me es permitido, pues no me voy a dejar dominar de esto. Y él está hablando ahí en verdad de lo que es la libertad cristiana y nosotros necesitamos
entender que esta libertad cristiana que nosotros tenemos es diferente a lo que muchos creen falsamente del libre albedrío. Recuerden que la Biblia condena libre albedrío. Los únicos que tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva. Nosotros por naturaleza siempre somos esclavos de algo, en este caso, o del pecado, y también damos gracias de que Dios nos liberó y que lo que hacemos hoy es movido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la libertad cristiana, siempre es recordar que esta únicamente es efectiva por la fe en Cristo. Usted y yo hoy tenemos libertad de la condenación que merecemos por quebrantar todos los mandamientos de Dios. Y vamos a leer, por favor, Luis, Génesis 3, versículos del 10 al 13. Génesis 3, del 10 al 13. Ok, pastor, déjeme un chancecito. Génesis. Ya va un momento, por favor. Génesis, disculpe. Sí, capítulo 3, versículos 10 al 13. Ok. Ya, un momento. El internet está muy lento. Ajá, ya lo tengo, el 3. El 3 al 13. Del 10 al 13. 10 Aló. al 13. 10 al 13. Del 3 al 13. 10 al 13. Ya va. Ya va, porque... Ah, ok, disculpe. Ok, voy a bajar aquí. Dice así. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y también comí. Gracias, hermano. Entonces, escuchamos acá y recordamos cómo Adán y Eva quebrantaron los mandamientos de Dios y por esto, no solamente ellos, sino que nosotros merecemos la condenación eterna. Pero por el Evangelio, una vez más, sabemos que Cristo llevó esa vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para darnos la paz, la verdadera paz con el Padre. Y es por el Evangelio que usted y yo tenemos una libertad para servir a Dios sin temer, es decir, sin tener miedo a nuestra vida santificada, a nuestra vida contaminada por el pecado. ¿Por qué? Porque vemos lo que nos trae el Evangelio. Y Eduardo, por favor, nos lee Romanos 8, 1 y 2. Claro que sí, pastor. Permítame. Y también puedes leer el versículo 15 de ese mismo texto. Romanos 8, 1 y 2. Ajá. ¿Me escucha, pastor? Le escuchamos muy bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme la carne, no conforme el Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo y de la... El otro, ¿sí? ¿Y el otro es el 15? Hola. Sí, el siguiente es el 15. 15. Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles. Y no agregamos... Romanos 8, 15. 8, 15. Sí. Perdóneme.
Pues recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino Bien, vamos a, sí, parece que tiene problemas con su internet. Entonces en Romanos 8:1, pues, ¿qué nos recuerda el Evangelio? Que nosotros no tenemos ninguna condenación, ¿cierto? No tenemos ninguna condenación porque vivimos conforme al Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo nos ha dado vida y nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. Y por eso en el versículo 15 que leemos, y esa es una clave para entender la libertad cristiana, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino porque habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿qué aprendemos con estos versículos? Que nosotros no servimos por miedo, nosotros vivimos por amor. Somos libres de la ley mosaica, somos libres de las leyes que tratan de obligar no solamente nuestra conciencia, sino la conciencia de los demás. Por esto, cuando hablamos de la libertad cristiana y recordando lo que Pablo nos enseña, pues sí, todo lo podemos hacer, pero recordando que hay una línea muy clara y por eso la definición del pecado. Recordemos que el pecado, ¿qué es? Rebelión, es culpa y viene de una palabra en el hebreo que significa no dar en el blanco. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando de usar nuestra libertad cristiana y necesitamos recordar esa diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral, porque muchos hoy en día no entienden esto usando la ley ceremonial. Recordemos que la ley ceremonial era un tipo de Cristo y hoy en día vemos el problema con esto y por eso les voy a citar estos ejemplos y luego los ejemplos le doy la palabra a Benjamín. Y tenemos el primer ejemplo, que nosotros necesitamos cuidar de no escandalizar a los hermanos, ¿cierto? No queremos que por nuestras palabras, por nuestros actos, otros tropiecen en la fe o la pierdan. Eso es lo que no queremos. Por ejemplo, pues Dios nos enseña a que vivamos en su palabra. Sabemos que su palabra es verdad, es pura, pero muchas veces nosotros queremos mostrarnos mejores que otros y eso puede traerle problemas al otro y dice, no, yo no voy a seguir en esto. O a veces nosotros con nuestro vocabulario usamos palabras soeces, palabras que llamamos groseras. Y a veces eso puede ser cultural, pero cuando estamos en estas diferencias, pues si estas palabras, si esta palabra que yo uso en mi cultura no es grosera, pero en otro lugar sí es grosera, pues es mejor no decirlo. Porque ¿qué van a decir el día de mañana de algunos de nosotros? Ah, es que ese pastor o ese líder es muy grosero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de que nuestros actos tampoco escandalicen a Dios. Y tiene que ver mucho esto también con el legalismo. San Pablo estaba hablando acerca del sexo, ¿cierto? Y hoy en día, ¿qué encontramos con el sexo premarital o extramarital? Pues, bueno, recordemos la actitud de los corintios. Para ellos esto fue un asunto muy indiferente. A los corintios esto no les importó, esto no les llamó la atención. Pero vemos cómo Pablo les dejó muy claro, ¿cierto? Nosotros los cristianos no tenemos libertad para pecar. Lo que los corintios estaban viviendo realmente es un pecado. No era algo que tenía que ver con la ley ceremonial o algo que era una diáfora, algo que la Biblia no manda ni prohíbe, no, estaban en contra de los 10 mandamientos. Por eso, mis hermanos, es importante que cada día estudiemos los 10 mandamientos y tratemos de aprender bien la aplicación de ellos. Vemos otro ejemplo que Pablo cita
también cuando habla de la comida, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Ojo, eso es el tema claro. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra libertad cristiana, siempre pensar que le vamos a dar la gloria a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Si tenemos un hermano débil, no vamos a insistir en nuestra libertad. Un ejemplo. Sabemos que la Biblia no condena tomar una copa de licor. No condena que nos tomemos una cerveza. En nuestra libertad cristiana nos podemos tomar una cerveza. Pero yo me la voy a tomar con un hermano que es débil, un hermano que fue alcohólico por muchos años, batalla con el alcohol. Pues yo no voy a tomarme esa cerveza delante de él por amor a él, porque eso lo puede hacer caer en pecado a él. Entonces, es muy importante que nosotros damos la gloria a Dios cuando no imponemos nuestros derechos, sino que al contrario, pues le damos prioridad al hermano débil, a la conciencia. Y eso no solamente con el alcohol, sino también con cualquier acto, cualquier palabra que nosotros digamos, acto que hagamos, pues que sabemos que hay un hermano que no entiende lo que estamos haciendo, pues es mejor no hacerlo, por amor a él. Y eso es una forma de mostrar el amor y mostrar la gloria de Dios. Mucho cuidado, no insistamos en nuestros derechos. Tengamos cuidado con eso. Es fácil, pues claro, cuando estábamos o enseñamos el legalismo en Academia Cristo, sí hay que ser muy tajantes para ayudar a todos a poder concentrarse de que en verdad venimos, o algunos vienen de iglesias legalistas y que mandan lo que la Biblia no manda, prohíben lo que la Biblia no prohíbe. Por eso somos tajantes con ese curso. Pero en la práctica de la libertad cristiana, ya que sabemos que vivimos para dar la gloria a Dios, vamos a cuidarnos de esto, de no ofender, de no dañar conciencias. Y aquí también cuando hablamos de la adiáfora, recuerden que la adiáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Vamos a cuidarnos de eso. Por ejemplo, la Iglesia Luterana Confesional, pues es una iglesia histórica. Y como iglesia histórica, pues por eso trae una liturgia muy definida. Ustedes se van a encontrar hermanos de la iglesia luterana confesional que usan vestimentas como si fuera un sacerdote. Van a encontrar tal vez algunos templos que tienen cruces o tienen ciertas imágenes. Pero otra vez, como aprendimos en la ley y el evangelio, cuando estamos hablando del primer mandamiento, pues la imagen en sí no es el problema es lo que se hace con la imagen. La vestimenta, pues no es el problema es cuando nosotros no entendemos esto. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, la liturgia, es un tema de adiáfora. No podemos imponer la liturgia a nadie. Todos tenemos nuestra manera de adorar a Dios. Lo que hacemos es enseñarles, mire, ustedes pueden hacer la liturgia de esta manera. Tienen el culto estudio, lo pueden hacer de esta manera. Pero finalmente ustedes con el tiempo van a poder acomodar todo a su cultura, a su gente, a que puedan usar los dones de los demás. Lo importante, por ejemplo, en el tema de la liturgia, es hacer todo decentemente y con orden. Entonces, en estos temas de adiáfora, donde la Biblia no prohíbe o no manda esto, hay que tener mucho cuidado. Lo que no es negociable, y tengan en claro eso, son los 10 mandamientos. Eso no es negociable. Por eso, en Academia Cristo, en la parte de teología, allí van a encontrar un libro de la libertad cristiana. Si tienen tiempo de leerlo, de estudiarlo, pues lo buscan. Si no lo ven, pues me pueden contar y con mucho gusto puedo compartírselos para que puedan leerlo. Y entre más estudien esta literatura, va a ser mucho mejor. Bueno, Benjamín levantó la mano.
Gracias, hermano Henry. Bueno, realmente usted como siempre es muy claro en su explicación. Solamente me resta agregar que Dios es muy claro, se viene a la mente Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor de Dios por nosotros nos enseña que hay que amar a nuestros enemigos, como usted ya lo mencionó, como si como si fueran nuestros amigos. Y eso sería la perfección. Pero Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tengo nada más que agregar, hermano Henry. Gracias por permitirme intervenir. Muy bien, entonces recordemos en no abusar de la libertad cristiana. ¿Alguien más tiene un comentario o alguna pregunta? Yo, pastor. Claro que sí. Dale, Diosner. Sí, mi opinión también, pastor, sobre la libertad cristiana. Alguna gente que empieza a ir en la iglesia o empieza a estudiar la Biblia, entiende más la libertad cristiana. Muchas personas entienden que todos podemos hacer lo que queramos. Cuando estamos en una congregación, toda cosa no es prohibido, solo lo religioso no me prohíbe. Y algunos entienden que la libertad cristiana es como cristiano hacer lo que quiera, no respetar la regla bíblica. La Biblia dice. Y muchas veces, como la libertad cristiana dijo, alguien existe, ya pasa la ley moral de la Biblia y enseña cosas malas, no porque toda clase de personas, ideología, ya mete en una iglesia y ahí hubo un feroz sin entendimiento entre iglesias. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien, vamos a esta pregunta 3, que algunos hermanos tenían la duda en esto, pero es muy interesante esta pregunta, explicar cómo los dones espirituales pueden llevarlos a eximir la ley moral, hablando de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Muchas veces podemos ver que hay hermanos en la iglesia que tienen muy buenos dones, y por eso nosotros necesitamos recordar que el Espíritu Santo distribuye los dones, ¿cierto?, a cada uno de nosotros para el bien de toda la iglesia. Es para eso que nos da los dones. Los dones espirituales no se dan a nosotros para nuestra gloria personal. Mucho cuidado con eso. Cuando estudiemos 1 Corintios 12, vamos a profundizar más en esto. Pero, ¿qué tiene que ver los dones con la ley moral a veces? De que vemos que hay en iglesias donde hay personas que tienen muy buenos dones, pero nadie les exhorta porque han caído en un pecado. ¿Y por qué no les exhortan? Porque él es el único que tiene ese don y no queremos que se vaya. Porque él es el único que tiene ese don y ¿quién lo va a exhortar? No, todos somos pecadores. Todos necesitamos usar la ley moral como espejo, como freno y como guía. Mire, puede ser el pastor que mejor nos caiga, pero nos damos cuenta de que él pecó, hay que exhortarle, hay que aplicar la disciplina eclesiástica. Mire, puede ser el mejor músico y los cultos no son muy agradables porque este músico usa bien sus dones, pero este músico, hermano, pecó, pues hay que aplicar la disciplina eclesiástica. Es muy triste. Hace unos años salió en una iglesia de acá de Colombia y otra vez lo cuento con mucha tristeza. El tema de que había un pastor que mientras que su iglesia estaba
adorando, él en la parte de atrás de la iglesia, él tenía vida sexual con mujeres que eran de su congregación. Y nadie, o sea, la iglesia sabía eso, porque muchas mujeres de la iglesia habían vivido esa circunstancia con él. Nadie le dijo nada. ¿Y por qué? Porque tal vez vieron que era el único que podía tener el control de la iglesia. Pues no sé si ese señor hasta ahora está en la cárcel, no lo sé, si está preso o no, pero son las circunstancias que usted y yo necesitamos cuidarnos. Puede ser el presidente de Academia Cristo, puede ser el presidente del nuevo sínodo, puede ser el profesor de Academia Cristo con el que más nos identifiquemos. Si somos testigos, si sabemos que él cometió un pecado, hay que usar lo que aprendimos en este tema acerca de la disciplina eclesiástica. Entonces, he ahí la respuesta a esto, porque muchos no usan la ley moral o no quieren mostrar el pecado a un hermano porque él es el único que lo hace. Entonces, tengamos cuidado con eso, de que hay que usar la ley como espejo, como freno y como guía a quien lo necesita, porque acordémonos lo que aprendimos la clase pasada, ¿cierto? Estamos hablando de almas que no se vayan a perder. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, se me ocurre, a ver si con esto puede aclararme, o sea, yo puedo aclararme un poco más en lo que acaba de decir. El no eximir es el que no debo de dejar de que las cosas pasen porque el hermano se puede molestar. ¿Es correcto? Estoy por ahí bien, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es, hermano. Muy bien. Y entonces, lo que debemos hacer, duele lo que duela, pase lo que pase, es cumplir con la ley y el evangelio para ese hermano, para la exhortación. Así se moleste, así se ponga como se quiera poner. Bueno, Así es. eso es lo, sí, porque la moralidad es, bueno, no quiero molestarlo porque no quiero que se me vaya de la iglesia, no quiero, porque así no tenga dones, pero no quiero que se me pierda esa alma. Pero no, esa alma hay que sanarla de esta manera, de exhortarla. ¿Es correcto, pastor? Excelente, así es. Eduardo. ¿Me copia, pastor? ¿Me escucha? Sí, le copio. Va a disculpar, hoy realmente la internet está complicada. Y parece que aquí también, no te preocupes, porque ya me ha Sí, salido 2 gracias. veces que hay problemas de internet. Sí, dale. Sí, agradeciendo la pregunta de Luis, yo quiero poner una otra pregunta. Yo creo que la dificultad no está, hay la dificultad, cómo y cómo abordar, porque sabiendo que somos pecadores, ¿no? En la clase pasada, y obviamente que imponer, no digo imponer, ¿no? Pero de alguna forma acercarse a ese hermano, no con actitud farisea, ¿no? Pero sí con actitud de hermano y compañero, sabiendo que somos pecadores también, ¿cuál es la mejor forma de abordar, ¿no? Yo también soy pecador, o definitivamente, digamos que es un tema fuerte, como el tema de Corintio, del adulterio, de la fornicación, y es una cosa pública. Entonces, yo quería un ejemplo así fuerte, en una situación extrema, donde podamos tener una guía de conducta para no caer evidentemente en los problemas anteriores de la clase pasada y poder realmente manejar correctamente la ley y el evangelio. Por favor, profesor. Gracias. ¿Vuelves? No entendí mucho la pregunta otra vez. ¿Hacer algo? ¿Aló? Sí. El tema es cómo abordar a ese hermano sin ser agresivo. Así. Obviamente que no tiene que preconizar la ley, pero creo que hay situaciones y formas de manejar, no dejar de hablar de la ley y el evangelio, pero quizás hay circunstancias que uno
también tiene que saber manejar. Yo también soy pecador, algunos hermanos hay que ser un poco más rígidos, en fin. Creo que es una situación que no hay una regla general, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro que sí, sí, no hay una regla general. Y es muy importante conocer bien los hermanos. Por eso, como ustedes cuando empiezan su grupo sembrador, a medida que van enseñando la doctrina, pues vamos a ir conociéndolos. Hay unos que son más emocionales que otros, hay unos que son más cascarrabias que otros, hay unos que son como Pedro, ¿cierto? Que no conectan su mente con su lengua. Y nosotros necesitamos identificarlos, irlos conociendo para saber cómo vamos a hablar. Y ya sabemos, pues cuando vamos a hablar con ellos, siempre decir, yo soy pecador igual que usted. ¿Por qué hago esto? Porque la Biblia lo manda, no porque soy mejor que usted. Siempre hay que abordar así de esta manera. Pero cuando nosotros conocemos bien a nuestros hermanos en la fe, su temperamento, sus emociones, cómo piensan, cómo hablan, cómo se comportan, pues eso es muy importante para poder abordarlos. Porque hay hermanos que uno puede hablar tranquilamente tomándose uno un café. Y tomándose el café uno va conversando y le va diciendo y todo va pasando bien. Hay hermanos que uno, y me ha tocado a mí, que uno llega temblando, uno llega un poquito nervioso. Uy, ¿qué va a pasar acá? Y uno ora que no vaya a ser mal, y uno empieza a hablar, y tal vez no es capaz uno de mirarlo a los ojos porque el hermano puede estar ahí mirándolo a uno así, con los ojos abiertos fijamente, a ver qué va a decir, a ver cómo va a ser, y uno es ahí, ¿cierto? Entonces, eso es una tarea grande que tenemos todos nosotros, conocer bien todas estas facetas de los hermanos para poder hacer un buen trabajo. Mucha paciencia. A veces las circunstancias se arreglan con una conversadita, a veces no. A veces lo que uno necesita es empezar a buscar un listado de temas para estudiar, para mostrar, para ir con la Biblia abierta y tener mucha paciencia. Acuérdense, ¿cuánto tiempo va a durar usando Mateo 18 del 15 al 17? Si tu hermano peca, llámalo a solas. Si no, llama a 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Esos 3 pasos. Eso no es de días, eso no es de horas. Pues siempre y cuando el hermano no nos eche, porque eso es lo que puede pasar a veces, que el hermano nos dice, no, aquí no vuelva, yo de usted no quiero nada. Ahí ya no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero si el hermano sigue batallando todo eso, no sé cuánto puede durar ese proceso. Como le digo, yo he vivido hasta procesos de 4 años. Es lo máximo que he vivido. Y eso no quiere decir de que estamos siendo alcahuetas, que el hermano no se arrepiente, no, sino que hay cosas muy complejas en nosotros. Y bueno, usted es doctor, usted entiende a veces lo complejo que es la salud del ser humano. Ahora pensemos en lo espiritual del ser humano. Es muy complejo que a veces hay que hablar con plastilina, hay que buscar por este lado, por el otro, porque son temas muy complejos. Entonces, muy bien ese punto y depende de muchas otras cosas. Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, perdón, hay un perrito ladrando por aquí cerca. Lo siguiente. Tengo en mi poder la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2. Y quiero leer el versículo 5, 11 y 14. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Qué pena, hermano, sí, el perro como que no te deja escuchar bien. Qué pena. ¿Ya me escucha, hermano? Sí, sí, lo escuchamos, sí, ahí sí lo escuchamos. Hebreos capítulo 12, y quiero resaltar los versículos 5, 11 y 14. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
El 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Afortunados aquellos que tuvieron la disciplina de papá y mamá. Pienso que el Señor nos bendice todos los días, especialmente a mí, porque me habla a diario, más aún cuando no conocía su palabra. Y aún la desconozco, pero me aferro a ella. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de vida que me dio mi papá y mamá por medio que Dios lo permitió. Usted debe haber sido claro, hermano. Muy bien. Y debería ser así nosotros, pues apreciar toda reprensión, pero sabemos que es muy difícil. A veces nos dejamos llevar por el diablo y no queremos escuchar nada. Muy bien, la última pregunta que tiene que ver con el punto 4. ¿Qué opinan de esta frase, Martín Lutero? Una congregación cristiana debe ser consultada si uno de sus miembros ha de ser excomulgado. Y esa frase trae mucha enseñanza. Aquí estamos hablando del último paso. ¿Se acuerdan cómo Pablo dio la excomunión a este joven? Pero Pablo no lo hizo solo. Mire, aquí vemos el comentario de Martín Lutero, que Pablo fue un apóstol. Y tal vez él podría tener muchos derechos de hacer esto, pero él no estaba dispuesto a excomulgar al hombre que vivía en adulterio con su madrastra, sino que llamó a la congregación para que actuara. Y recuerden lo que vimos en ese versículo bíblico, cuando él llama a su congregación y dice, unámonos, ¿sí? Unámonos para tratar este tema. Por eso es muy importante que nosotros no somos como un dictador. Nosotros no podemos arguirnos derechos que no tenemos. Nosotros no somos pequeños papas. Hay que tener cuidado con eso. Cuando estamos pasando todos los pasos de la amonestación y si va a llegar lamentablemente al último, pues recordemos, ¿quién es el que hace la excomunión? Es la iglesia, la congregación. Hay un libro de Walter, de la ley y el evangelio, y ustedes, y pues también lo vamos a estudiar en el seminario, y en su 9ª tesis, ese libro tiene 25 tesis para estudiar la ley y el evangelio. Y allí leemos que el ministro no tiene derecho de imponer y llevar a cabo excomuniones solo, sin haber informado previamente a toda la congregación. Entonces, otra vez, no tomemos derechos que no tenemos como líderes y pastores. Por eso Jesús es muy sabio y hay que seguir lo que Jesús manda. Si después de tener los 2 o 3 testigos, el hermano débil no se arrepiente, pues dilo a la iglesia, dice San Mateo. Y después, si a la iglesia no escucha, ahí sí téngalo como gentil y publicano. Entonces, ¿quién excomulga? Pablo no excomulgó a este joven, fue la congregación. Y él dice, yo estaba en espíritu. Y él estuvo allí diciéndole a la congregación qué tenía que hacer, pero eso lo tenía que hacer la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A mí a veces me pasa eso con frecuencia por el tipo de liderazgo el tipo de liderazgo que mi ministerio ejerce, que muchas veces la gente lo llama a uno, y por ejemplo con otros pastores, pastor, es que usted tiene que quitar a esta persona, pastor, es que usted tiene que hacer esto con esta persona. Yo no soy quien, y hay que enseñar a hacer los pasos. Y si el tema está muy complicado, el tema es público, es decir, que todo el mundo lo sabe, pues públicamente hay que tomarlo, no un pastor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno puede aconsejar, uno puede guiar, uno puede orar, dar consejo, pero no ser pequeños dictadores. Luis.
Ok, me hace recordar algo que viví en mis 14 años en una iglesia Fuente de Vida que queda aquí mismo en mi ciudad. Simplemente porque, bueno, ellos, bueno, para ese tiempo, pues cuando estaba con ellos, eran de luteranos sacerdotales. Todo lo hacía el pastor, todo. Yo notaba que el pastor, mi pastor para ese momento, para ese tiempo, eh, veía que, notaba que él era injusto, no era justo totalmente, equilibrado, sino que con los amigos era muy bien, pero con la gente que no le agradaba, le aplicaba pues lo que llaman el alicate, la dureza, el látigo. Por ejemplo, había una pareja que no eran casadas, pero estaban allí, ¿verdad? No eran casadas y convivían juntos. Ok, no pasaba nada allí, prácticamente, aparentemente aceptaba ese pecado. Pero porque un hermano duró 3 meses sin asistir a la iglesia, le quitó la Santa Cena. El hermano no se dejó y le dijo, usted me da la Santa Cena o aquí nosotros vamos a tener un problema. Y tuvo que darle la Santa Cena, pero ya le había anunciado que le iba a quitar la Santa Cena. Yo creo que eso no es posible, ¿verdad? Sí, Porque solo el hecho de que el hermano, por 6 meses de ausencia, tenía que volver a reconfesar su fe. O sea, una locura lo que hacía mi pastor ahí. sí. Bueno, gracias a Dios, pues conocí a la academia y gracias a la academia soy confesional. Soy luterano confesional. Es todo lo que le puedo decir. Y el sistema que usamos generalmente nosotros es el congregacional. ¿Y qué es el congregacional? Que la iglesia es la que toma las decisiones, ¿sí? Entonces acá, metas en la cabeza cuando tengan sus grupos sembradores, sus iglesias, nosotros somos los servidores. Y cuando hay problemas, pues hay que llevarlos a veces a la iglesia, o al concilio, o así, y contar, mire, está pasando esto. Y cuando pasan ciertas circunstancias, pues todos somos responsables de lo que pasó o no pasó. Entonces, es muy importante entender de que a veces hay pastores que se les olvida esto, pero aquí estamos aprendiendo esto y que no se nos vaya a olvidar. Muy bien, hermanos, hemos terminado la tercera semana de estudio. Todavía hay hermanos que me deben la tarea de esta semana, la tarea de casuística, por favor, me la pueden enviar porque el éxito de terminar el curso es de que podamos cumplir con las tareas, enviarlas. Hay algunos comentarios, otros no, pero es porque, otra vez, este tema de consejería no hay una regla. Lo que necesitamos es que ustedes puedan investigar, ir a la Biblia, ir al catecismo, los cursos que hicieron con Academia Cristo y aplicarlos acá. Entonces, yo sí tengo mi manual del maestro y algún día pues lo van a conocer, pero estos manuales lo que guían son lo que estamos viendo aquí con el PowerPoint, ¿cierto? Y otras notas extras que tengo. Pero el punto es que ustedes y todos los que van a pasar por esos cursos puedan desarrollar el don de la consejería, y para desarrollar el don de la consejería necesitamos estar conectados con la palabra de Dios, con investigar, escudriñar, y eso también nos ayuda a tomar las cosas con calma. Muy bien, ¿quién desea despedirnos con oración? Amén, pastor. Claro, y Yo por puedo, pues favor, yo puedo. Bueno, ya sí, que no ya. está Lester, estoy yo, pues. Sí, Lester Bueno. dijo que iba a orar, y por favor, ora por Lisbeth, que su hermano está en el hospital, ¿sí? Por favor. Está bien, está bien. Bueno, comenzamos invocando el Dios Trino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amado Señor Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste llegar hasta esta hora, reunirnos en tu palabra, estudiar más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es tu Santo Espíritu, Padre Santo, el que nos tiene, está brindándonos el conocimiento, la sabiduría necesaria para entender tu palabra. Te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que hoy estamos reunidos aquí. Tú sabes, Señor Santo, todas las dificultades que tienen cada uno de ellos y tú sabes cómo ayudar a cada uno de ellos según tu voluntad. En especial, te pedimos, Padre Santo, por el hermano de la hermana Lisbeth, que en este momento pues, tiene su batalla en el hospital, esa lucha que es contigo, Padre, que se libra esa batalla. Seas tú, Señor, estando ahí en las manos de esos doctores, ayudándole y sanándole y recuperándole de sus dolencias y sus males. Te pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Benjamín, puedes Amén. despedirte. Gracias, hermano Henry. Muchas gracias, Señor, por esta clase, por poder discernirla. Bendición. Te pedimos por el hermano de Lisbeth, por el hermano Eduardo, que todos sus inconvenientes se solucionen pronto. Son situaciones diferentes, pero por tu poder lo vas a solucionar. Por todos mis hermanos que nos escuchan, por mí personalmente, me des fortaleza. Mi fe cada día crece más. Que tengan una feliz noche. Bendiciones a todos. Lester. Ok, bueno, hermano, muchas gracias. Ha sido otra experiencia más edificante, más conocimiento, más aprendizaje, pidiéndole a Dios pues poder ocupar todos estos conocimientos y poder transmitir las buenas nuevas del Evangelio a otros hermanos necesitados, así como yo. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el miércoles, sería. Así es. Ok, feliz fin de semana para todos. Diosnel. Sí, pastor. Y también primero doy gracias a Dios por aprender también con Academia de Cristo el estudio bíblico, que es gran grandeza y riqueza para el hombre conocer qué dice la Biblia, porque la Biblia dice es toda la palabra inspirada divinamente. Y también para enseñar también a los demás, de mis paisanos, de mis barrios, vecinos, hermanos, parientes cercanos, qué es la grandeza que Dios ha dejado a nosotros. Y también a todos los hermanos, también que estudian la Sagrada Escritura, salud y bendiciones y que pasen un buen día de semana. Y para usted, pastor. Luis. Bueno, pastor, gracias nuevamente. Bendice a Dios por tenerlo acá y como pastor consejero, pastor guía y ahora como mi pastor de acá del seminario. Darle las gracias por todos los conocimientos que nos está aportando. Y de verdad saludo también para su familia, los muchachos, sus hijos y mis demás compañeros. Y darle un saludo también muy especial a nuestra hermana Lisbeth, que no se preocupe, que estamos con ella, estamos en oración y que todo va a salir bien, que tenga fe y esperanza. Buenas noches para todos. Sergio. Sí, me sumo a las palabras de todos mis hermanos, para Lisbeth, su hermano, y para todos los que están pasando dificultad física y también los que están guerreando con su batalla espiritual. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos y no dejo de no darle un fuerte abrazo y un caluroso saludo a Benjamín y a Lester, que fue una clase, una junta entre nosotros tres, bien gratificante y he aprendido a conocer más a cada uno de ellos, de ver sus cualidades y que a pesar de la distancia y los miles de kilómetros, lo que hablamos en clase, siempre hay algo que nos une, que el amor de Cristo y el Espíritu Santo y el amor a llevar a aportar el Evangelio a los que no conocen.
sea la luz del mundo a las naciones. Eduardo. Eduardo. Bendiciones, pastor, hermanos, gracias siempre por las oraciones de parte de todos ustedes y siempre agradecer a Dios por la oportunidad de aprender un poco más en Cristo Jesús. De verdad que es uno de los cursos que trae paz y refrigerio a mi alma y creo que a muchos de ustedes también. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Una buena noche. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Mañana estaré compartiendo la lección 4. Un buen fin de semana y gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.